Desde el 1 de mayo del 2021 en esta Asamblea Legislativa se ha violentado el debido proceso en cuanto a lo que establece el reglamento interior y la misma jurisprudencia que ya en otros momentos ha dicho cuando se justifica una dispensa de trámite. Se ha hecho un uso abusivo de esta figura. Hemos visto aprobaciones de gran envergadura que han sido pasadas en el Pleno Legislativo con dispensa de trámite. El mismo tema al inicio pues hubo mucho que se vio así, cuando ellos quizás vieron señalamientos, un poco trataron de disfrazar diciendo que iban a las comisiones, que se hacía discusión. Sin embargo, se ha retomado este mecanismo. Esta plenaria anterior, por ejemplo, el tema de los 300 millones de la brecha presupuestaria 2022 pasó con dispensa, sin discusión, siendo un tema tan sensible, tratándose del endeudamiento público de los fondos de todos y todas, que no tuvo ni siquiera una argumentación técnica desde las autoridades hacendarias, porque lo que se dijo en el Pleno por parte de quienes votaron por eso fueron discursos, siempre rayando en el tema de la mentira, del odio, de la tergiversación de la información, sin un argumento técnico de que por qué se justificaba primero la medida y luego el por qué hacer la dispensa de trámite. Pero no solo eso se está violentando. Hay que recordar que en otros momentos las otras salas que fueron electas según procedimiento de ley y no la impuesta que está hoy, también se han pronunciado sobre el tema de las suplencias en decisiones trascendentales como la ratificación del fiscal impuesto, por ejemplo. Ahí hubo una gran cantidad de suplentes tomando esa decisión. Entonces, hay mucho que se podría analizar sobre el funcionamiento del Pleno Legislativo en sí, en el mecanismo de la toma de decisión, teniendo en cuenta también que no se procura un debate que permita realmente justificar el por qué la aprobación vía dispensas de trámite. Diputada, sobre la Comisión Financiera, usted hablaba ahí de que no se había tomado en cuenta la reducción de las tasas máximas de interés y la respuesta que ellos recibieron. No sé qué valoración puede hacer brevemente de estas reformas que ellos han aprobado y sobre la cuestión nacional. Bueno, es un pliego de reformas a la ley contra la usura. Hay que decir que en mucho del contenido se refiere a incorporar una o dos palabras y digamos donde tiene un poco más de desarrollo en cuanto al tema sancionatorio y de facultades que se le dan a la Defensoría del Consumidor. Sin embargo, desde un inicio hemos escuchado de parte de la población, además a quienes nos escriben también en las redes sociales, la demanda de entrar de lleno a la reducción o buscar cómo se modifica la fórmula para que la gente pueda sentir y palpar realmente un beneficio en cuanto a la reducción de las tasas de interés, y vía la ley contra la usura sería sobre la determinación de las tasas máximas legales. Claro, el argumento es que luego se va a ir al estudio, ¿verdad? Si uno pues se atiene a la buena voluntad, muchas cosas sabemos que no pasan. Entonces hubiese sido el momento oportuno, teniendo en cuenta que ya hay incluso opinión técnica del BCR, en otras ocasiones la Superintendencia del Sistema Financiero también se ha pronunciado, avalando que se hagan reducciones en el multiplicador, que actualmente en el artículo 7 de la ley establece que es el 1.6, ya ha sufrido modificaciones. No es cierto que la ley nunca se ha modificado desde que entró en vigencia. Yo creo que no debemos caer en las mentiras, no es necesario cuando además hay un registro ahí de todo el proceso que ha tenido la ley, y por lo tanto si hoy hay una disposición de hacer una modificación hubiese sido en este momento. Y el otro elemento que puse también en consideración, que no tenía a la vista y yo debo estudiarlo, por eso ahí lo dije y lo solicité, las opiniones del Fondo Social para la Vivienda, de Fonavipo también, en el sentido de que se les excluye, por ejemplo, la ley, ¿verdad? Como está ahorita, se le excluía de la remisión de sus tasas, porque sabemos que tienen una perspectiva social. Entonces, si incorporarlos al cálculo general de las tasas, va a ser que ellos tengan que aplicar también una tasa, digamos, de mercado normal, y que eso vaya a afectar el funcionamiento de unas instituciones que desde lo público buscan el beneficio de la población, garantizar el derecho a la vivienda, pero aparentemente hay una nota, ¿verdad? Solo que como también hay una dificultad con el acceso a la información dentro de las mismas comisiones, ¿verdad? No se funciona, digamos, que se facilita de manera oportuna
las respuestas que puedan haber alrededor de ciertos temas, eso limita también la decisión si se acompaña o no, y por lo tanto es bien complejo. Entonces es una iniciativa que no va, digamos, a la profundidad de la problemática que la población está esperando que se dé como una respuesta. Porque en el caso de la prohibición del anatocismo, que es el cobro de intereses sobre intereses, digamos, la prohibición ya estaba en la ley. Hoy se le amplía un poco más en cuanto al contenido de ese artículo, pero digamos que no es la raíz como del problema. Esa es la... Diputada, ¿qué opina del anuncio ayer que se hizo de medicamentos, pastillas para el tema del COVID-19? Esto ha despertado de alguna u otra manera alguna serie de polémicas en algunas personas que son especialistas en el tema del tratamiento del COVID. Bueno, creo que sobre esto siempre hay que tener en cuenta la opinión de los especialistas. Hay que decir que una de las debilidades que se ha tenido por parte del gobierno y de las autoridades de salud desde el inicio es que se despreciaban las voces de expertos, y sobre esto creo que hay que ser muy cuidadosos. Sabemos que en los kits que mandan a las casas de las personas que pues llaman para comunicar que están contagiadas, siguen llegando medicamentos que ya la Organización Mundial de Salud ha dicho que no son adecuados para el tratamiento del COVID, y por lo tanto en esto debe siempre privilegiarse la voz de los expertos. Además que se maneja como que solo aquí ha sucedido o va a suceder, cuando hay información pues que en otros países, incluso de la región, también ya se está, digamos, hablando de este tema. Creo que siendo algo tan complejo, porque se trata de la vida y la salud de la población, debe verse y tratarse con ese nivel de responsabilidad hasta que haya garantías, uno, de que va a ser efectivo contra el tratamiento, para el tratamiento contra el virus, ¿verdad? Y que no va a poner en riesgo la vida y la salud de las personas. Y para finalizar, diputada, ¿considera que ante las decisiones del presidente y de sus funcionarios, poco a poco el país está quedando aislado de obtener financiamientos y también de apoyos de instituciones internacionales, también por la forma de gobernar del mandatario? Bueno, es que eso lo ha repetido diferentes voces, diferentes instituciones. Sin duda, el tener un nivel de riesgo país tan elevado, que es consecuencia de las decisiones en materia política, de esa crisis permanente desde la institucionalidad, la concentración de poder, la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, y el tema también de decisiones como el Bitcoin. Y debo expresar mi preocupación ante una publicación que veíamos el día de ayer en este tema siempre del mundo cripto, ¿verdad? De las criptomonedas, anunciándose que hay una asociación con el gobierno de El Salvador por parte de una de estas empresas que hablan de un casino, de las figuras estas de los NFT, ¿verdad? Es un tema bastante complejo, pero lo que sí sabemos es que no tiene ningún beneficio real para la población, para solventar el alto costo de la vida de la gente, para minimizar el impacto de ese incremento de precios que está afectando a las familias salvadoreñas. Son otros intereses que están detrás. Y si el gobierno y sus funcionarios quieren seguir chiveando con el dinero de la población, con los fondos públicos, pues que ellos vayan y lo hagan desde el ámbito privado, pero que no sigan comprometiendo los recursos que nos pertenecen a todos y todas, y principalmente poniendo en riesgo los financiamientos de programas y proyectos que vayan orientados a beneficiar a los grupos más vulnerables. Eso que se conocía ayer, por ejemplo, que no sabemos qué hay detrás, pero ahí se dice que es con el gobierno de El Salvador que se está haciendo la asociación. Entonces, lo que deben hacer en primer lugar es transparentar cómo están manejando y administrando todo lo referente al Bitcoin, porque detrás de eso hay fondos públicos provenientes del esfuerzo que hace la ciudadanía salvadoreña